Hola ingenieros, ¿cómo están? Espero que se les esté pasando súper bien. Bienvenidos a mi canal. Hace mucho que no les subía ningún video. Una disculpa, la verdad es que he estado muy ocupada. Pero ya es tiempo de empezar a subir videos. Y vamos a empezar con una materia nueva, que la materia es estadística. La verdad es que al inicio me sentí un poco perdida porque el maestro que me tocó este semestre no suele explicarlo de manera aplicada, simplemente la teoría, y dio demasiada teoría, muchísima. Tengo mis apuntes, no, muy mal. Entonces ya una vez que nos pidió hacer un problema, pues ya tuve que leer mis apuntes, analizarlos y apenas ahorita me quedó en claro. La verdad es que no me gustaría darles toda esa teoría, no lo veo muy necesario. O sea, tal vez sí estaría bien, ¿verdad? Para que sepan de dónde vienen las cosas, pero para resolver un problema no es tan necesario conocer tanto, la verdad. El tema es regresión lineal simple. Esto es poder obtener una ecuación, la cual nos va a decir en cuanto a una gráfica de dispersión, cuál es la línea, por dónde pasa la línea en la que todos los puntitos de dispersión se juntan. Ya ven que una gráfica de dispersión, se los voy a poner aquí. En esta gráfica de dispersión pues hay muchos puntitos, todos por sin ningún lado aparentemente, pero si tú juntas todos hacen una tendencia. Bueno, entonces esta línea recta, la cual vamos a obtener con la ecuación de regresión, nos va a decir cuál es la tendencia de esa dispersión. ¿Ok? Entonces, para iniciar, primero tenemos que nosotros especificar cuál es nuestra X y cuál es nuestra Y. ¿Sí? La X va a ser nuestra variable independiente y la Y va a ser nuestra variable dependiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a saber yo diferenciar entre una dependiente y una independiente? Bueno, la independiente es una que no es al azar, ¿sí? Como por ejemplo la dependiente sí puede ser al azar. Normalmente nosotros vamos a trabajar con tiempo. El tiempo no es al azar, el tiempo es algo específico, entonces el tiempo va a ser siempre independiente, o sea, hace X. Y ya todo lo demás que depende del tiempo, por ejemplo, que te digan después de ciertos minutos un diámetro aumenta o disminuye, pues entonces quiere decir que ese diámetro va a cambiar si es que el tiempo cambia. ¿Sí me explico? Entonces el diámetro va a depender de cuánto tiempo haya pasado. ¿Sí? Ok, eso sería lo principal, poder definir cuál es nuestra X y cuál es nuestra Y. Porque, pues ya cuando estemos trabajando en la industria y así, pues no nos van a dar a nosotros las variables. Nosotros tenemos que observar y poder decir cuál es la variable, ¿no? Y poder obtener el valor que nos estén pidiendo. Bueno, entonces, para poder nosotros obtener la ecuación de una regresión lineal simple, que es esta ecuación de aquí, necesitamos utilizar un método de mínimos cuadrados. Yo creo que todos hemos utilizado este método, es de los primeros que nos enseñan cuando entramos a la facultad en primer semestre, que es una tablita que es X y luego Y, después X cuadrada, X y, ¿verdad? Bueno, vamos a nosotros utilizar esa tabla para poder resolver nosotros pues varias cosas que nos van a estar pidiendo en este tema. ¿Sí? Entonces, como les decía, no les voy a dar la teoría así de golpe porque creo que no se digiere bien de esta forma. Entonces vamos a verlo directamente en un problema razonable. ¿Sí? Voy a hacer uno que nos puso a mi grupo y a mí mi profesor. Les voy a dejar el problema en la descripción del video para que lo puedan leer con más detenimiento y la tabla se los voy a proyectar aquí cuando la necesiten, ¿ok? Entonces, el problema dice, en una etapa inicial del procesamiento mecánico de piezas de acero, se sabe que una herramienta sufre de deterioro gradual que se refleja en cierto diámetro de las piezas manufacturadas. Para predecir el tiempo de vida útil de la herramienta, se tomarán datos de hora de uso y el diámetro promedio de 5 piezas producidas al final de la jornada. Los datos obtenidos para una herramienta se muestran a continuación. Y aquí está la tabla. Y vienen los incisos. Inciso A. En este problema, ¿cuál variable se considera independiente y cuál dependiente?
Inciso B. Mediante un diagrama de dispersión, analice la relación entre las dos variables, qué tipo de relación observa y cuáles son algunos hechos especiales. Y bueno, ya vienen más incisos. Conforme pasa el video les voy leyendo los demás incisos, ¿ok? Entonces, el inciso A nos está preguntando cuál es X, cuál es Y. Nosotros dijimos que la Y puede ser al azar, puede ser cualquiera, pero la X es una que es fija, que no es cuestión de azar, ¿sí? Entonces nos están diciendo que el diámetro cambia conforme pasan las horas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más hora hay, pues más cambio hay, ¿sí me explicó? Entonces, las horas son tiempo. Yo les había comentado que el tiempo siempre va a ser X. Entonces, si al tiempo lo vamos a tomar como X, pues ya el diámetro serían las Y. ¿Ok? Y dijimos que las X son las independientes y las Y son las dependientes. ¿Ok? Muy bien, ya quedó el inciso A. El inciso B, ¿cuál es la relación que se observa? Pues para esto necesitamos nosotros hacer una gráfica de dispersión. Lo pueden hacer a mano o si quieren lo pueden hacer en Excel. Si no saben utilizar el Excel para hacer una gráfica de dispersión, pues me pueden decir y voy a tratar de subir un video al respecto, ¿sí? Pero yo lo hice a mano. La verdad es que no era mi intención, el maestro nos obligó a hacerlo. Entonces, no sé si se alcanza a apreciar. ¡Tarán! Sí, son muchos puntitos. Y si se fijan parece que no tienen orden, pero sí lo tienen. Tienen una tendencia positiva. Bueno, entonces, si ustedes observan esta gráfica de dispersión, como que ya les voy a proyectar una hecha en Excel, no se preocupen. Aquí está. Si observan, se puede ver que los puntitos van hacia arriba, ¿verdad? Entonces, pues nosotros podemos decir que existe una correlación positiva entre ambas variables, ya que cuando crece X, también crece Y. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a leer el otro inciso. El otro inciso dice, haga un análisis de regresión. Ajuste una línea recta a estos datos y aplique pruebas de hipótesis y análisis de varianza. Entonces, para esto vamos a utilizar dos tablas. Las pruebas de hipótesis pueden ser utilizando nuestras tablas de probabilidad de TED Students y también puede ser con el ANOVA, que ya es lo de la varianza. Esto es con las tablas de Fisher, ¿ok? Para esto tenemos que utilizar ambas tablas. La verdad es que la finalidad es la misma, poder obtener una línea recta y poder hacer las hipótesis y así. Y la que más se utiliza en la industria es la ANOVA, pero pues como quiera hay que conocer las dos formas de hacerlo, ¿ok? Muy bien, entonces, la ecuación que nosotros estamos buscando, yo le encontré mucho parecido a la línea recta, que es y igual a mx más b, ¿sí? En este caso nosotros lo tenemos como y1 igual a beta inicial más beta 1x. Entonces, esto nosotros lo vamos a utilizar para poder, más bien esta es la recta que nosotros estamos buscando, la que nos están pidiendo, ¿sí? Y nuestra tabla, que es la que nosotros tenemos que llenar primero para poder resolverlo con TED Student, es la tabla de análisis de hipótesis, que se las voy a poner aquí. Esta tabla, si se fijan, tiene varias columnas, son simplemente dos renglones, es parámetro, estimación, error estándar, estadístico y valor crítico, ¿sí? En los parámetros vamos a tener nosotros la intersección y la pendiente. La intersección, cuando hablamos de intersección estamos hablando de beta inicial. Y cuando hablamos de pendiente estamos hablando de beta 1, ¿ok? Entonces, en cada uno de los cuadritos vamos a tener que resolver una ecuación para poder encontrar una variable. Entonces, en donde tenemos estimación de la intersección, es directamente el valor de beta inicial, de beta 0, ¿sí? Que sería y testada, o promedio de y más bien, menos beta 1 por el promedio de x.
Estos valores de y promedio y promedio de x los vamos a sacar de la tabla de mínimos cuadrados que les había comentado a un inicio, ¿sí? Entonces hacemos nosotros la tabla y ya podemos nosotros sacar esta información. Nada más que nos está pidiendo beta 1 y beta 1 todavía no lo tenemos. Entonces vamos a dejar esto pendiente y vamos a obtener beta 1, que es lo que nos está faltando. Beta 1. La ecuación de beta 1 es SXY entre SXX. Y si se fijan no tenemos nada de eso, ¿verdad? Ni siquiera sabemos qué es. Pero no se preocupen, les voy a decir cuál es la ecuación. La ecuación de SXY es la que viene a continuación. Si se fijan, se ve muy complicada. Estas E grandotas que son sumatorias se ven muy raras. Entonces, todo eso que está ahí yo se los voy a decir un poquito más sencillo. Entonces, donde dice X, Y, Y, eso es de tu tabla de mínimos cuadrados, lo que pusiste hasta el último, que es la suma de todo, es eso, ¿ok? Entonces, de tu tabla de mínimos cuadrados, lo único que te interesa son las sumatorias. Ya todo lo demás, la verdad es que no le vamos a hacer caso. Simplemente usamos las sumatorias. Entonces, esta ecuación, quitándole las sumatorias, esas E grandotas nos va a quedar de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a poner simplemente X, Y, Y menos la multiplicación de X, Y por Y. Recuerden, son sumatorias, no nada más, ¿ok? Solamente sumatorias. Y todo eso entre n. ¿Cuál es n? La cantidad de datos que tú tienes. De tu tabla de mínimos cuadrados, cuenta cuántos renglones tienes antes de la sumatoria. Esa es tu n, ¿ok? En este caso, nuestra n es 20. Entonces, ya que tenemos todo esto, lo vamos a sustituir en nuestra ecuación y nos va a dar un valor, que es SXY, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos un valor, nos falta el SXX. Nuestra SXX, esta es la ecuación. Yo les recomiendo que vayan anotando todo este procedimiento y bueno, no sé, pero a mí me sirve mucho poner colores y todas las fórmulas lo pongo en colores diferentes para que no se me pierda en todos mis apuntes, porque la verdad está muy largo esto. Está sencillo, pero está muy largo. Bueno, prosigamos. La ecuación quitándole la sumatoria nos queda de esta forma. XY al cuadrado menos XY, eso al cuadrado, son diferentes, entre n. La primera XY cuadrada, si se fijan en su tabla de mínimos cuadrados, tienen una columna que se llama XY cuadrada. Ahí vamos a poner la sumatoria de esa columna. Pero después tenemos XY y luego entre paréntesis y al cuadrado. Quiere decir que es la sumatoria de XY. Esa sumatoria la vas a elevar al cuadrado, ¿sí? No se vayan a revolver. Haciendo todo esto, análisis, resolviendo la ecuación, nos va a salir en 170.240. Entonces ya tenemos estos dos valores para poder obtener el valor de beta 1. Vamos a sustituir en nuestra ecuación de beta 1 y nos va a dar un valor de 0.0464, ¿verdad? Muy bien. Nosotros en clase teníamos una duda que era cuántas decimales utilizar. El maestro nos decía que las que quisiéramos, lo cual no se me hace correcto. Pero yo les recomiendo, que es lo que yo voy a empezar a hacer desde ahora, es que voy a utilizar 4 decimales. Y le pregunté al maestro y me dijo que estaba bien, que si yo quería hacerlo así estaba bien, pero sin redondear, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un número que es .50938 y tú lo quieres a 4 decimales, normalmente tú lo redondeas a 94, ¿verdad? Pero aquí no se va a redondear, simplemente vas a tomar 4 decimales sin redondear, entonces se queda como está, ¿ok? Muy bien, prosigamos, ya que estandarizamos eso. Si tu maestro te dice otra cosa, adelante, tú haz lo que dice tu maestro, ¿sí? Muy bien, ya tenemos beta 1, entonces podemos regresar a la ecuación de beta 0, ¿verdad? Y podemos sustituir los valores de beta 0, como los estoy poniendo en este momento, y nos va a dar un valor de 24.8048, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tenemos nosotros el valor de beta 1, tenemos el valor de beta 0,
y ya nosotros podemos sustituir para obtener la ecuación de regresión, ¿verdad? Regresión lineal. Entonces ya tenemos nosotros la ecuación, se las estoy poniendo en este momento, pero esa no es la pregunta. A mí me están pidiendo que lo compruebe con hipótesis. Entonces, ahí les van las hipótesis. La hipótesis de cuando es TD Student dice que tú tienes una hipótesis nula o una alternativa. La hipótesis nula nos dice que beta 1 es igual a 0. Beta 1 es la pendiente, ¿sí? Entonces, si tú me estás diciendo que la pendiente es igual a 0, quiere decir que no tengo pendiente, ¿sí? Que es así. Y eso quiere decir que no hay ninguna relación entre X y Y. ¿Por qué? Porque si X crece y Y crece, ahí es donde se está formando una pendiente, ¿verdad? Ya sea positiva o negativa. El punto es de que se está haciendo una pendiente. Pero si tú me estás diciendo que mi beta 1, en vez de ser inclinada, va a ser así, en horizontal, quiere decir que pues alguna variable no está creciendo igual. ¿Me explicó? Entonces no tenemos ninguna correlación positiva entre las variables. Eso significa la hipótesis nula. Pero la hipótesis alterna dice que la beta 1 es diferente a 0, que quiere decir que sí hay una correlación positiva. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con T de student. Nosotros tenemos el valor estadístico de T y el valor crítico. El valor estadístico lo vamos a sacar con una ecuación que les estoy poniendo aquí, que es beta 1 entre la raíz de CME entre SXX. CME es el cuadrado medio del error. Entonces, si se fijan de estos valores, simplemente tenemos B1 y SXX. Nos falta el cuadrado medio, ¿cierto? Ahorita lo sacamos, no se preocupen. De eso se trata todo este procedimiento. Que pongan las ecuaciones, analicen si tienen todos los valores. Si no, lo dejamos pendiente y sacamos el valor que necesitamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dijimos que nos falta el cuadrado medio. Y para sacar nosotros el cuadrado medio, se saca con esta ecuación, que es SCE entre n-2. SCE es la suma del cuadrado del error. Ese tampoco lo tenemos. Y el n-2, pues sí lo tenemos. N es 20, menos 2 sería 18. ¿Cierto? Muy bien, entonces, SCE. El SCE nosotros lo podemos sacar con otra ecuación. Entonces vamos a dejar esa pendiente también. La SCE se saca con la ecuación SYY menos beta 1 que multiplica SXY. De eso nos falta una variable, ¿verdad? Está sencillo, recuerden, no se bloqueen. Muy bien, entonces, SYY, me da mucha risa ese término porque si le digo a mi abuelito, le decimos YY. Bueno, ya. Entonces, la ecuación para sacar SYY es esta de que está aquí. Le voy a quitar las sumatorias porque no me gusta cómo se ve. Entonces sería y al cuadrado menos y, eso al cuadrado, entre n. Haciendo la sustitución nos da un valor de 375.388, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de SYY y podemos sustituirlo ahora sí en la ecuación que habíamos dejado pendiente. Sustituimos SYY en la ecuación de SCE y poniendo los valores de SYY, SXY y SXX en esta ecuación que está aquí, nos va a dar un valor de 8.714, ¿sí? Ya teniendo SCE, ahora sí nosotros podemos tener el valor de CME. CME sustituimos y nos da el valor de 0.484, que
CME era lo que nosotros estábamos buscando para poder sustituirlo en la fórmula de error estándar, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que poner en la tercera columna de la tabla de análisis de hipótesis, ¿cierto? Y ahora sí, el error estándar, dijimos que la fórmula está aquí, ¿verdad? Que es la raíz de CME, que multiplica 1 entre n más el promedio de x al cuadrado entre sxx. Sustituimos todos los valores y nos va a dar un valor de 0.323. Vamos todos bien, ¿verdad? Hasta ahorita simplemente estamos llenando esta tabla. Muy bien. El valor de abajo, que es el valor de la pendiente, que igual es el error estándar, eso lo vamos a sacar con la fórmula que es raíz de CME entre SXX. Estos dos valores ya los tenemos, simplemente vamos a sustituir y nos va a dar el valor de 1.686 por 10 a la menos 3. Esto lo ponemos en nuestra tabla y nos quedan dos columnas por llenar, que es el valor de T de student, pero es el estadístico. Esto se va a sacar con una fórmula y nos queda el valor crítico, que eso lo sacamos directamente de las tablas de T de student. Muy bien, entonces la fórmula para poder sacar la intersección de T de student es esta fórmula que les pongo a continuación, que dice beta 0 entre la raíz de CME, que multiplica 1 entre n más el promedio de x al cuadrado entre sxx. Si se fijan, todos estos valores nosotros ya los tenemos, simplemente es cuestión de ver dónde están. Vamos a sustituir. Sustituyendo nos da un valor de 76.795. Ya tenemos el de intersección, nos falta el de la pendiente. El de la pendiente es diferente, es beta 1 entre la raíz de CME entre SXX. Igual, sustituimos valores y nos va a dar 27.518. Ponemos esto también en la tabla y el valor crítico se saca con T de alfa entre 2 de n menos 2. Entonces, ¿cómo vamos a buscar esto en la tabla? Bueno, en la tabla vamos a tener nosotros que buscar el alfa entre 2, pero si se fijan, no nos dijeron a nosotros qué alfa utilizar. En dado caso de que no les digan cuál es el alfa a utilizar, se utiliza de cajón el 0.05. ¿Sí? Siempre de cajón. Si no les dan alfa, se utiliza 0.05. Y n-2, n dijimos que era 20. Menos 2, pues sería 18. Buscamos esa coordenada en nuestras tablas de T de student y nos va a dar el valor de 2.1009. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros dijimos que si nuestro valor estadístico era mayor al valor crítico, es decir, si la T que sacamos por fórmulas es más grande que la T de nuestras tablas, vamos a nosotros rechazar H0. Es decir, que vamos a aceptar que sí hay una relación entre las variables. Si nosotros comparamos el estadístico con el valor crítico que tenemos en nuestras tablas, de la intersección tenemos que es 76.7, ¿verdad? Y el crítico es 2, pues sí es más grande. Y de la pendiente tenemos 27 y el crítico es 2, sí es más grande. Entonces aquí podemos nosotros confirmar que se rechaza la hipótesis nula, que quiere decir que no hay relación. Por consiguiente, se acepta que hay una relación entre las variables. Muy bien, ya con eso terminamos nosotros el análisis de hipótesis, que es con las tablas de T de student. Hay otro análisis que es el ANOVA. Este se hace con la varianza y es con las tablas de Fisher. La tabla que se tiene que realizar para poder resolverlo con ANOVA, se las voy a poner a continuación. Como les había comentado, el ANOVA es una tabla usada por excelencia, es la que más se utiliza en la industria. Y va
tiene varias columnas, ¿ok? La primera columna es fuente de variación, suma de cuadrados, grado de libertad, cuadrado medio, el Fisher o el valor estadístico y el valor crítico, que ese es el que vamos a sacar de las tablas de Fisher. Muy bien, ya de renglones, simplemente son 3 renglones, que va a ser regresión, error residual y total, ¿sí? Es todo. Muy bien, para suma de cuadrados tenemos 2, que es regresión y error residual. Entonces, la ecuación de suma de cuadrados de regresión va a ser beta 1 por SXY. Y la suma de cuadrados del error es la misma que utilizamos para la hipótesis de t_student, que es SYY menos beta 1 SXY, ¿ok? Y si se fijan, estos valores ya los tenemos. A partir de aquí ya todos los valores los tenemos. Simplemente es utilizar la ecuación correcta y sustituir, ¿sí? Entonces vamos a nosotros sustituir. Aquí les estoy poniendo la sustitución, tanto de SCR y SCE. El primer valor les va a dar 366.597. El segundo valor 8.79. Y hasta ahí. Dijimos que tenemos un tercer renglón, que era el renglón del total. Aquí podríamos hacer una sumatoria, es decir, sumar la SCR con la SCE y nos daría el valor, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque en dado caso de que nosotros tengamos algún dato mal, pues ese total también estaría mal. Esa sumatoria igual podríamos utilizarla como comprobación, pero el valor correcto para poner en el total es SYY. El valor de SYY es de 375.388, que de hecho es muy parecido a la sumatoria, pero pues es mejor que pongan SYY, ¿ok? Se los recomiendo. Muy bien. Grado de libertad. En el grado de libertad, el que siempre se pone en regresión es el 1. Siempre se va a poner 1 en regresión, ¿ok? El grado de libertad del error es n-2. Aquí en este caso sería 18. Y el total, pues ese sí es la sumatoria, ¿ok? En este caso sería 19. El que sigue es el cuadrado medio. Este se puede sacar súper sencillo. Es haciendo una división de la suma de cuadrados entre el grado de libertad. Entonces, de regresión sería 366.597 entre 1. Siempre va a ser entre 1, el de regresión. Y el de error residual es 8.79 entre 18. Este les va a dar a 0.488, ¿verdad? Muy bien. Y este no lleva total. Así se queda, ¿ok? Y el F, el valor estadístico. Este se saca con una fórmula. Es muy sencilla. Es CMR entre CME. Es el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Entonces aquí sería 366.597 entre 0.488. Haciendo estos cálculos nos va a dar un total de 750.635. Esa sería nuestra F estadística, ¿sí? Y ya al final tenemos nosotros nuestro valor crítico, que es lo que vamos a sacar de las tablas de Fisher. Aquí es diferente que la de t_student. En t_student es una coordenada de 2 valores, que es el alfa entre 2, n-2, ¿verdad? Aquí tenemos alfa, 1, n-2. Entonces, ahí en las tablas de Fisher, nosotros tenemos varias tablas dependiendo del alfa que vamos a utilizar. En este caso nosotros dijimos que era 0.05, entonces hay que tomar la tabla del alfa 0.05. Y el primer valor, en este caso, después del alfa, es el 1. Entonces, si se fijan en las tablas de Fisher, se tienen números en horizontal y números en vertical. Entonces, el número 1 es de manera horizontal y el n-2 es vertical. Siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Hay que buscar esa coordenada
y el valor que nos da es 4.41. La hipótesis nula que se tiene con el ANOVA es que beta 1 es igual a 0, que quiere decir que no hay relación entre las variables. Y se rechaza la hipótesis nula cuando mi valor estadístico es mayor que el valor crítico. Es decir, que la f que saqué con la fórmula es más grande que la f de mis tablas, ¿sí? En este caso, la f que sacamos con la fórmula nos dio 750 y la f de las tablas nos dio 4. O sea, sí es más grande. Entonces nosotros podemos rechazar la hipótesis nula y podemos aseverar que sí hay una relación positiva, una correlación positiva entre las variables. ¿Sí? Se fijaron que estuvo más rápido, ¿verdad? Muy bien. Ahora el inciso D. Dice, ¿la calidad del ajuste es satisfactoria? Argumente. Para la calidad del ajuste tenemos dos ecuaciones. Una es la bondad de ajuste. La ecuación para esta es R cuadrada igual a SCR entre SYY. Ambos valores ya los tenemos. Y hay otra ecuación que es para la calidad del ajuste, pero es un coeficiente de determinación ajustado. Esto se utiliza más que nada cuando hay muchos términos en el modelo. Entonces, esto no aplica en esta situación. Vamos a utilizar el de R cuadrada, que era el que les había dicho. Sustituyendo los valores, les va a dar 0.976. Esto es porcentaje. Entonces, si es que van a redactar la respuesta, que aquí sí nos están pidiendo redactarlo, sería el 97.6% de la variabilidad en el diámetro es explicada por el modelo, es decir, que la calidad de ajuste es satisfactoria. La variabilidad que se pone aquí es de la Y, ¿ok? Lo que tú hayas especificado como Y es lo que tú vas a poner en esta redacción. ¿Y cómo voy a saber yo si es satisfactorio o no? ¿A partir de qué porcentaje puedo dar por hecho que es satisfactorio? Cuando son cuestiones de ingeniería, arriba de un 70% es satisfactorio, ¿ok? Si es en cuestión de otra cosa, pues ya tendríamos que checar cada caso. Pero en sí, en ingeniería, arriba del 70% es satisfactorio, ¿sí? Y así se resolvió el inciso D. Y luego, el inciso E me dice, si el diámetro máximo tolerado es de 45, ¿cuántas horas de uso estima que tiene esta herramienta? Para esto, nosotros vamos a utilizar la ecuación de regresión que habíamos obtenido desde un principio. ¿Por qué? Porque me está dando un diámetro máximo, ¿sí? Me está diciendo que es un diámetro máximo tolerado y te está pidiendo saber hasta qué hora se espera obtener ese diámetro. Entonces, la ecuación de regresión que nosotros obtuvimos tiene esas dos variables, que es el diámetro y la hora. Simplemente es utilizar esta ecuación, sustituir el valor en Y, que es de 45 de diámetro, y despejar X, y así vamos a poder saber las horas. Si ustedes hacen este procedimiento, les va a salir que tiene aproximadamente 435 horas de uso. Es un chorro. Bueno, el inciso F. Dice, señale el valor de la pendiente de la recta e interprételo en términos prácticos. El valor de la pendiente es beta 1, ¿sí? Y si lo vamos a interpretar, pues podríamos ponerle el diámetro incrementa positivamente con respecto al producto de la pendiente y las horas, ¿sí? Eso es más que nada como si estuviéramos leyendo la ecuación. Muy bien, vamos a continuar. El inciso G dice, obtenga el error estándar de estimación y comente qué relación tiene este con la calidad de ajuste. Entonces tenemos nosotros una ecuación
que es sigma igual a la raíz de CME. Si nosotros sustituimos, nos va a dar un valor de 0.698. Este no es porcentaje, ¿ok? Por ejemplo, cuando es porcentaje, pues se tiene un tope hasta el 1, ¿verdad? Que es el 100%. Este no es porcentaje, entonces no tiene un tope. Y toma las unidades de tu variable. En este caso estamos hablando de Y. Si ustedes se fijan, el CME, si se ponen a revisar todas las ecuaciones que han estado resolviendo conmigo, les va a salir que pues pusimos variables de Y. Entonces estamos hablando del diámetro. Este valor que nos dio, 0.698, es el diámetro, es decir que viene en milímetros. Y es la desviación que se tiene con respecto a la pendiente, ¿sí? ¿Cuánto puede desviarse? Entonces, se puede desviar 0.698 milímetros. Y si nos fijamos en la calidad de ajuste, nos salió que tenía un ajuste del 97%. ¿Qué quiere decir? Que el 3% equivale a este 0.698 milímetros. Y pues la verdad está bien. Entonces podríamos poner, se cuenta con un error de 0.698 milímetros, el cual es pequeño con respecto al ajuste del 97%. Así podríamos ya poner la redacción de esta respuesta y quedaría resuelto el problema. Entonces, si se fijan, lo más complicado es obtener todas las variables, porque ya después de que resolvimos la tabla de hipótesis, pues ya todo sale muchísimo más rápido. Simplemente es cuestión de que ustedes lleven un orden, que hagan las cosas despacio, para que no se les revuelvan todo, y pues ya sale todo rápido. Traté de hacerlo lo más acomodado posible, lo más sencillo. Espero que les haya quedado en claro, que les haya servido este video. Si les gustó, pues no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el video con todos sus colegas para que puedan estudiar igual que ustedes. Les deseo mucho éxito, ingenieros.